Tras haber superado la barrera de los 7.000 millones de habitantes, la humanidad debe resolver el grave desafío que representa la viabilidad de su existencia dentro de un planeta que presenta signos crecientes de fragilidad en gran medida a causa de su presencia. Y es que el elevado nivel de sofisticación de las sociedades humanas ha hecho que éstas se hayan constituido en una verdadera amenaza para la supervivencia del planeta, en particular a causa de los daños que a este le causan el consumo irracional de recursos naturales y el deterioro ecológico que el mismo causa. Para muestra baste un botón: la gran dependencia que las colectividades humanas tienen del petróleo. Actualmente el mundo, pues todo el mundo, no nada más el occidental, sino todo el mundo depende en términos energéticos pues de los hidrocarburos. ¿Sí? Creo que el 70% aproximadamente de la energía que mueve al mundo procede precisamente del petróleo. En este sentido, el poder destructivo de la humanidad ha demostrado tener el alcance suficiente como para elevar la temperatura del planeta. Este consumo ha llevado a la degradación del medio ambiente y ha llegado finalmente a todo lo que estamos experimentando, que es el cambio climático, ¿sí? Alteraciones muy graves en los ecosistemas. No basta una mayor concientización sobre el daño potencial que la acción humana tiene hacia la Tierra para temperar su acción perjudicial, pues en muchos sentidos la dinámica de destrucción tiene una lógica mucho más compleja. El petróleo tampoco se puede sustituir abruptamente, porque hay una arista muy importante. Del petróleo se sustentan muchos países y muchas economías del mundo. El caso de México, 30%, ¿sí?, del gasto público proviene precisamente de los recursos que se obtienen de la venta de petróleo. Otras alternativas como la energía nuclear o la solar, la eólica o los biocombustibles han demostrado que aunque tienen notables ventajas, aún no logran superar las deficiencias que impiden que sean viables como fuente energética de sustitución. La energía nuclear, pero que implica muchos riesgos. Aunque hay que decirlo, hay países que francamente obtienen mucha de su energía eléctrica de las plantas nucleares. Francia, 70%, Japón, hasta antes de lo que todos hemos sido testigos, pues el 30% de su energía provenía precisamente de las plantas nucleares. El abastecimiento de energía para sociedades superindustrializadas es solo una de las áreas en las que los humanos tenemos que construir escenarios sostenibles en el tiempo. Otros grandes desafíos corresponden, por ejemplo, a los que tienen que ver con la alimentación, la vivienda y la relación de las sociedades con el medio ambiente en un contexto de población creciente. René Palacios, Efecto TV. Estamos de vuelta con el análisis y las implicaciones del estudio del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, las implicaciones que tienen para la sustentabilidad de la vida como la conocemos en el mundo. Yo quisiera hacer referencia, Gerardo, a un estudio reciente que ordenó la Corona Británica a uno de sus, o quizás su economista más destacado, Sir Nicholas Stern, y el informe se llama así, el informe Stern precisamente, en el que hace una evaluación económica del daño ambiental que está ocurriendo en el mundo. Tiene 60 páginas o más de estudio, no lo voy a narrar ahora, pero hay una parte que llama mucho la atención que dice: si la humanidad estuviera dispuesta a dedicar 1% del PIB mundial a el manejo sustentable de la economía, que realmente le pongamos atención a los temas ambientales, el costo será ese de 1% para mantener las cosas equilibradas y en orden. Si no invertimos ese 1%, el costo global de la economía va a ser una pérdida del 5% del PIB mundial, es decir, más o menos todo lo que produce América Latina junta. Entonces creo que son, digamos, del punto de vista económico, del punto de vista de la viabilidad económica del planeta, más nos vale invertir en una política ambiental sólida, robusta a nivel mundial. De otra suerte, el costo del deterioro de condiciones de vida y de la economía mundial, de desempleo, de presiones políticas, etcétera, va a ser muchísimo mayor. Este tipo de análisis, ¿cómo lo empatarías, digámoslo así, con lo que el Club de Roma ha estado estudiando durante casi 4 décadas? Lo veo muy bien. Mira, el gobierno británico se ha distinguido en los últimos años por ser muy proactivo en esta materia. Creo que la iniciativa que tomó el gobierno británico al emitir el informe de Stern, el informe de Sir Nicholas Stern, pone muchos puntos sobre las IES de lo que hay que hacer y sobre todo del sentido de urgencia.
Ahora, aquí hay un punto que me gustaría a mí comentar contigo por tu alta especialidad en la materia, que es el de la gobernabilidad global. Es decir, ¿cómo hacemos para lograr tomar decisiones en todas estas materias? No hay un mecanismo actualmente que nos permita una institucionalización para ver los intereses comunes, los intereses generales de la humanidad, porque tenemos un esquema de gobernabilidad derivado de otro tipo de circunstancias. Y es aquí donde creo que es muy importante comenzar a trabajar para hacer las propuestas globales. México ha sido muy activo en los últimos años en la materia, pero finalmente México es un país, es una economía emergente, muy importante, muy valiosa, pero, o sea, no basta, hay que sumarse a todos estos esfuerzos. Sí, solos, digo, ni México ni nadie puede solo. Ni Esa nadie. es la realidad de las cosas. Pero hay países, por ejemplo, en materia de calentamiento global, que es uno de los aspectos del cambio climático más tangibles, y del criterio de que este es de origen antropocéntrico y que se deriva en buena medida de la utilización de combustibles fósiles, pues los Estados Unidos y China tienen dos posiciones muy importantes y dos contribuciones que hacer en forma muy importante. Y así otros países en otras materias. Y aquí un poco el punto es cómo hacer una propuesta, no para un gobierno mundial, que eso me parece verdaderamente absurdo, pero sí para un esquema de gobernabilidad mundial con visión de largo plazo, en donde a través de acuerdos logremos tomar soluciones. Creo que todos estos esfuerzos que se han estado haciendo en materia de cambio climático son muy importantes, pero prevalecen los intereses particulares. Y acá me gustaría mucho hacer una referencia al estudio de los límites del crecimiento 30 años después. Dennis Meadows, Donatella Meadows y Jorgen Randers de Noruega, y los dos primeros de los Estados Unidos, hacen un planteamiento de cuándo dar el golpe de timón. Y tomo esta frase del golpe de timón derivado del magnífico estudio que coordinaste sobre el futuro de la crisis del petróleo en México, en la que tuve el honor de participar recientemente en Comexi. Ahí hablaban del golpe de timón en sentido petrolero, pero acá sí, yo lo quiero referir a nivel global. A nivel global. Y había tres posiciones al terminar el estudio de los límites del crecimiento 30 años después. Una posición pesimista que decía no hay nada que hacer. El ser humano, dentro de su egoísmo, es incapaz de articular soluciones generales en beneficio de todos por la red de intereses como está estructurada la economía mundial. O como se ha dicho coloquialmente, pero con mucha fuerza, que mientras sigamos teniendo la adicción al petróleo que tenemos, no dejemos de ser petroadictos, no podremos solucionar estos problemas. Claro. Hay otra posición, la idealista, ¿no? Que es decir, si a la humanidad le explicamos con toda claridad cuáles son los problemas a los que se está enfrentando y cómo vamos deteriorando cada vez más el planeta y poniendo en riesgo el futuro de la humanidad, la gente va a reaccionar. Y la posición intermedia, ¿no? Que dice, bueno, acá vamos a ir reaccionando como vayamos viendo la crisis. Pero este último punto, la posición intermedia, es muy difícil. Y además no tiene una visión de mediano plazo y estas cosas requieres tenerlo. Claro, y sobre todo porque ¿qué tanto de lo que estamos viviendo la gente lo entiende como atribuible a esta crisis ambiental? O a otro factor. ¿Y qué tanto viene a otro factor? Porque el tema de si llegamos al pico de explotación de riqueza petrolera y si ya lo pasamos o no, es un tema de debate. El mismo tema del calentamiento global, si es de origen antropocéntrico o no, es otro tema de debate, es decir, no para los científicos, pero sí para los divulgadores que de repente sacan una información muy parcial y muy sesgada, porque tienen que responder a una serie de intereses corporativos, ¿no? O el tema mismo de si la tecnología nos va a solucionar los problemas de aprovisionamiento de materias primas y de commodities, por usar un anglicismo, ¿no? Es también un tema de debate, pero el caso es que el deterioro sigue avanzando y que países como México son países
particularmente vulnerables. Para este año, me decía hace pocos días el licenciado Daniel Goñi, que es el presidente de la Cruz Roja Mexicana, me decía, preguntándole a propósito de la colecta de la Cruz Roja, me decía, este año requerimos más recursos porque nos han anticipado, desde el punto de vista meteorológico, 3 huracanes de nivel 5, que incluso eso se está revisando a nivel meteorológico mundial, porque ya parece que el grado 5 ya no es suficiente para la acumulación de humedad y de devastación que generan este tipo de fenómenos. Entonces estamos viendo que esto es atribuible al calentamiento global o no. Ahí parecía que hay 2 escuelas también de pensamiento, claro, y muy guiadas por los intereses. Claro. Yo creo que aquí lo que conviene analizar es si hay una incidencia mayor de este tipo de meteoros o no, y hacer algo al respecto, porque la verdad es que el punto de no retorno en muchos casos parece que ya lo hemos atravesado. Por supuesto. Y acá, por ejemplo, aunque nos portáramos de ahora en adelante muy bien durante 10 años, a lo mejor no cambiábamos nada. O durante muchos años más. O muchos años más. En muchos puntos hemos pasado, reitero, el punto del no retorno. Es decir, acá hay científicos que te dicen que ha aumentado el 70% de ciclones y huracanes en el planeta. Y México es un país que por un lado en una zona le pegan ese tipo de fenómenos meteorológicos y en otra zona le pega una creciente sequía en amplias zonas áridas y semiáridas, ¿no? Entonces todo este tipo de problemas nos van a afectar en cuanto a gobernabilidad, en cuanto a migraciones, en cuanto a problemas de gobernabilidad por pobreza, por miseria, por falta de oportunidades de desarrollo, por desarrollo urbano en ciudades que están construidas con otro criterio y en otra época cuando no se prevían que se padecieran ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en materia de agricultura, la agricultura siguió creciendo de los 70s al 2000, pero cada vez con rendimientos decrecientes. ¿Por hectárea es eso? Sí, las pesquerías están de los 18 zonas pesqueras de las que habla la FAO, quizá 12 o 14 están más allá de su punto de recuperación a nivel planetario. Los ecosistemas de los 24 ecosistemas que evalúa el proyecto Milenio, más de la mitad están más allá de un deterioro, ya más allá de su recuperación a como estuvieron alguna vez, ¿no? Sí, ya se habla de adaptabilidad más que de conservación, ya no tiene sentido, sino tratar de adaptar lo existente ante un deterioro más profundo que se pueda dar. Claro. Y aquí hay un punto muy importante, que es curarnos en salud del catastrofismo. Es decir, no se trata de ser catastrofista, pero tampoco se trata de ser condescendiente y de no decir las cosas como se están observando y de cuáles son los posibles peligros para solucionar muchos de estos problemas, ¿no? Se dice con frecuencia, por lo menos en los circuitos diplomáticos, que la diferencia entre un optimista y un pesimista es que el pesimista es un optimista pero bien informado, claro, ¿no? Entonces quizás sea uno de los puntos. Pero bueno, regresamos después de este corte a seguir analizando algunos temas más.